Buenas noches, queridos hermanos. Como presidente de la Asociación Ucraína, siempre en el esfuerzo de fortalecer y proyectar la trascendencia de la comunidad ucraína en la sociedad peruana, el día de hoy es un honor presentar como nuestro expositor a nuestro hermano ex cadete de la 28 promoción, el doctor Aníbal Quiroga León. Él, abogado, magíster en Derecho por la Universidad Católica del Perú y doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor principal en su materia en la Universidad Católica, en la Universidad de Lima y en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Es uno de los abogados más reconocidos en nuestro país en el derecho constitucional y hoy día tratará con nosotros el tema justamente de la actualidad política constitucional del Perú. Un tema apasionante que seguramente tendrá muchas opiniones, como es típico y propio de la comunidad lenciopradina, pero siempre basado en la estructura de análisis que nos enseñaron de disciplina, de moralidad y trabajo. Es un honor para nosotros tener al doctor Quiroga de la 28 promoción, además una promoción que va rumbo a celebrar sus 50 años de ingreso al colegio militar, una promoción que del año 71 al año 73, ¿no? Igual que todos nosotros, bebió y se formó en esta gran alma mater, el Colegio Vitalencio Prado. Dejo con ustedes al doctor Quiroga, a quien le doy el agradecimiento por su presencia, y estuvimos seguros que vamos a escuchar una excelente exposición. Doctor Quiroga, buenas noches, adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí realmente es un verdadero honor y un privilegio poderme dirigir esta tarde-noche a ustedes con la finalidad de brindar algunas ideas y algunos conceptos acerca de lo que puede ser mi visión del problema político constitucional del momento, sobre la base de mi experiencia, y que además congrega a la Asociación Lezopraína, en la cual por primera vez participo en un evento y me siento sumamente reconfortado de poder reencontrarme con algunos de ustedes y, como todos, siendo exalumno del Colegio Militar, con mucho orgullo poder compartir lo que podemos haber aprendido después de haber salido del colegio, en la universidad y en la experiencia docente, en la experiencia académica, en la experiencia de investigación y en la vida misma, ¿no? Dicho esto, empezaría por señalar que estamos viviendo un momento político complicado, muy complicado, ¿no? Después de haber tenido 20 años casi de estabilidad política, luego de la caída del gobierno Fujimori en el año 2000, y haber tenido 4 gobiernos constitucionales sucesivos con una misma constitución, lo cual constituye un récord. Si bien es cierto, la constitución actual no es la más longeva fue la de 1860, pero claro tuvo algunos interregnos producto de razonadas militares, golpes, intentos de golpe y la propia guerra con Chile. La Constitución de 1860 duró 60 años justamente, ¿no? Hasta el año 20 en que se hizo la constitución la primera constitución de Leguía. Esta constitución tiene, desde el año 93 a la fecha, va a cumplir casi 30 años, pero claro, en su fase democrática, 20 años, pero en el último periodo ha sido muy complicada la historia, porque vamos a tratar de demostrar por qué esa situación se ha complicado, y nos enfrentamos el día lunes a un segundo pedido de vacancia dentro de un mismo régimen, dentro de un mismo presidente, lo cual solo ha sido digamos, igualado con el tema de Kuczynski. Pero es un pedido de vacancia que además pone en vilo al país y pone en riesgo de un cambio presidencial abrupto, sobre todo porque al no haber vicepresidentes habilitados, ya que los dos, uno renunció y el otro asumió la presidencia por renuncia al anterior, tocaría la presidencia del Congreso en la sucesión constitucional al presidente del Congreso. Y eso hace mucho más complicada la actual situación. Pero estamos así, esa es la situación en la que estamos, en medio de una pandemia que no
no solamente no termina de dominarse, sino que además no termina de comprenderse. No sabemos bien cómo es la enfermedad, no se sabe cómo enfrentarla de manera apropiada, no se sabe si va a haber vacunas, no se sabe siquiera cómo se contagia y si los contagios pueden multiplicarse de manera exponencial más sobre las personas que ya han sido infectadas. En verdad estamos en casi cero con relación a esta enfermedad y el país está semi paralizado producto de eso. De hecho, hay más de 120.000 chicos de colegios públicos que literalmente han perdido el año, que no han tenido ningún tipo de avance este año y que lo han perdido, ¿no? Las universidades privadas, la gran mayoría, y algunos colegios privados han podido salvar el año de manera, digamos, con las justas, pero las universidades públicas y los colegios públicos, sobre todo en provincias, el tema es dramático, ¿no? Es dramático para los padres de familia que han perdido su trabajo, que han perdido sus ingresos, que se han abrumado con los créditos que tenían, que han perdido su estilo de vida y que además están pasando por una situación económica muy complicada. Y en medio de eso, con una recesión económica, con una recesión laboral, en medio de esta pandemia que no termina de comprenderse ni de dominarse, pues se presenta una crisis política de envergadura, ¿no? Y lo que yo quisiera plantear de alguna manera es dónde nace esta crisis política actual, digamos, en el corto plazo, ¿no? Podríamos analizar desde el año 2000, si ustedes quieren, con la caída de Fujimori, por el hecho de haber intentado un tercer periodo presidencial, ahí donde la Constitución decía originalmente que era solo uno, de ese uno sacó una interpretación para hacer el dos, y de ese dos quiso hacer una interpretación para hacer el tres, y a los 4 o 5 meses que intentó hacer la tercera elección, la segunda reelección, pues el régimen se cayó y se desmoronó como un castillo de naipes, ¿no? Y demostró además que no tenía un plan de reserva, nunca había previsto que el gobierno se podía acabar, y los mismos sucesores más cercanos tampoco tenían un plan de reserva. Y entonces entramos en un interregno en el cual, a la caída de Fujimori, los vicepresidentes quisieron hacerse cargo del país, pero las mismas fuerzas políticas que trajeron abajo a Fujimori les obligaron a renunciar. Renunció Tudela, renunció Márquez, y entonces la sucesión presidencial pasó al Congreso. Para esto el acuerdo político hizo que la presidenta del Congreso, Marta Gila, también renunciara y se eligiera a un congresista que no era el más votado, era el número 105, la elección de 120 entonces, en la votación preferencial, y un congresista que de alguna manera le daba seguridad a todos, que era Valentín Paniagua. Sin embargo, ya como presidente transitorio, se reveló como un gran presidente y hizo una gran gestión, ¿no? Permitió esta bisagra entre el régimen autoritario de Fujimori salido un golpe de Estado y el régimen democrático hacia el presidente Toledo. Por supuesto que a Paniagua le pidieron y le sugirieron continuar con su mandato, pero él no quiso hacerlo porque cuando un vicepresidente asume la presidencia, completa el mandato. Si lo asume el primer año, le quedan 4 años. Si lo asume al segundo año, como el caso de Vizcarra, le quedan 3. Si lo asume en el cuarto año, le queda 1. Pero cuando un presidente del Congreso asume el mandato, porque no hay vicepresidentes, como fue el caso de Paniagua, o como sería el caso del actual presidente del Congreso, si es que la vacancia sería el día lunes, no completa ningún mandato, sino que se interrumpe el mandato constitucional y tiene un plazo de un año como máximo para convocar a elecciones generales de nuevo y empezar de nuevo desde cero con un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República. Es lo que se llama un presidente transitorio. Y entonces Paniagua como presidente transitorio convocó a elecciones, fue elegido Toledo, y es que pasamos de tener quinquenios de 1995 a 2000 a quinquenios sobre 2001, 2000, 2006, 2011, 2016, hasta la fecha de 2021 que acabaría en teoría el mandato del presidente Vizcarra completando el mandato de Kuczynski. Y después de esto, bueno, vino una liberalización de la economía con mucho mayor fortaleza. En realidad lo que ha sostenido mucho el régimen político en los últimos 20 años ha sido el capítulo económico de la Constitución, que fue íntegramente cambiado con la Carta del 93 y que ha dado la estabilidad política, y con esa estabilidad política, laboral y social del país, y que es de alguna manera lo que la izquierda quiere cambiar si hubiese un nuevo cambio de constitución,
quieren volver a un régimen mucho más estatista, mucho más cerrado, con el pretexto de que la Constitución del 93, al ser muy liberal en la economía, permite la corrupción. Yo no encuentro una relación entre lo uno y lo otro, ¿no? Yo creo que la corrupción se da con constituciones liberales y con constituciones conservadoras, con constituciones abiertas y con constituciones mucho más de izquierda. El tema de la corrupción es un fenómeno diferente, ¿no? Pero la gente política que quiere un cambio constitucional alega de que eso, la actual constitución no ha impedido la corrupción y no ha impedido que, digamos, las grandes empresas hayan ingresado en regímenes de corrupción. Y por eso sostienen debería cambiarse la constitución, pero como le repito, yo personalmente no encuentro una relación básica entre lo uno y lo otro. Y lo que hizo Toledo en el régimen económico fue mantener una suerte de piloto automático, que también continuó Alan García en su segundo gobierno, siendo totalmente distinto al primer gobierno en materia económica, y también continuó Humala, a pesar del miedo que a mucha gente tuvo de tener un presidente izquierdista, y que el día que juramentó por la Constitución del 79, solicitando su cambio y invocando que haya una asamblea constituyente, pues después se moderó e hizo un gobierno de centro derecha, en el fondo. No hubo gran izquierdismo en su gobierno, salvo los programas de alimentación, el Caliwarma y los programas de asistencia sociales. Y quizás, desde el punto de vista minero, lo más trascendente fue el haber ingresado o permitió que se ingrese en el tema de la consulta previa, que si bien no es vinculante, pues una vez que se hace, en los hechos sí es vinculante, es decir, consultarle a los pueblos donde están asentadas las minas, si es que quieren la mina o quieren la mina, y que hay una suerte de licencia social. Quizás es lo más, en materia económica, lo más izquierdista que hizo, ¿no? Sin que sea necesariamente ni bueno ni malo, simplemente lo cito como una constatación. Hasta que llegamos al caso del presidente Kuczynski, ¿no? Como ustedes saben, nosotros elegimos al presidente en elección directa, en distrito único en todo el país, y ingresamos con la carta del 79 al sistema del balotaje, que es el modelo francés impuesto en la Constitución del año 50, que implica que para ganar la presidencia en primera vuelta hay que tener más del 50%. Y si no se tiene más del 50%, hay una segunda vuelta entre las dos opciones más votadas para dirimir entre ellas cuál va a ser el ganador ya con la mayoría que salga. Y así fueron elegidos casi todos los últimos presidentes, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, él renunció a la segunda vuelta, y en el caso de eh, Frejolito también renunció a la segunda vuelta con Alan García. En todos los demás casos, el balotaje tiene una característica que normalmente favorece al segundo, porque todos se juntan alrededor del segundo contra el primero y en la segunda vuelta lo tumban. Eso fue lo que pasó con el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori. A pesar de que en la primera vuelta, la primera mayoría relativa la había ganado Keiko Fujimori, y por eso arrastró un número impresionante, congresistas 73 sobre 130, pues en la segunda vuelta Kuczynski le gana con las justas. La segunda vuelta se la gana legítimamente, aunque ellos alegan que hubo fraude y que hubo una votación dirigida en último momento. Y eso es de alguna manera la madre del cordero de la crisis que estamos viviendo, aunque parezca mentira, porque ocurrieron dos cosas. Primero, la bancada que arrastraba Kuczynski era muy poca, no tenía más que 18 congresistas pese a ser presidente de la República, mientras que la bancada de quien había perdido las elecciones tenía 73. Y había, claro, una evidente asimetría en las proporciones entre la oposición y el gobierno. El gobierno no tenía una bancada que la apoyara de manera importante en el Congreso, pero además, siendo Kuczynski quien es y teniendo su movimiento, las características que tenía, su bancada no era un grupo cohesionado. Aún en partidos cohesionados como el APRA o como puede ser también o quiere ser el Fujimorismo, también hay disidentes, algunos. En el caso de Kuczynski era un conjunto de amigos, algunos de los cuales ni siquiera se conocían, sin un ideario común, muchos de ellos llevados por su propia ambición personal y su figura personal, más con ganas de estar de ministros en el Ejecutivo que trabajar en el Congreso. Y entonces Kuczynski prontamente se vio muy debilitado en el Congreso, sin una bancada realmente que le apoye, y con una oposición en donde al fujimorismo se le sumaba el APRA, que tenía 5 congresistas y hacía una mayoría de 78, más los otros que pudieran sumarse eventualmente,
pues era una aplanadora con la cual podían haber hecho cualquier ley o inclusive intentar cualquier reforma constitucional. Pero ahí vino la segunda característica política, y es que Keiko Fujimori no se tragó nunca la derrota y nunca tuvo el tino, digamos, la bondad política, y además beneficiarse ella misma con reconocer, cruzar el patio de Palacio y reconocer hidalgamente al presidente de la República como el legítimo presidente. Y esa suerte de desconocimiento durante 2 años y hacerle la guerra permanente con una bancada muy debilitada, siendo Kuczynski presidente, motivó que se terminara pues, en un primer intento de vacancia que se frustró, y luego un segundo intento de vacancia en donde participó activamente el actual presidente Vizcarra a través de su operador Villanueva, en donde también se frustró, pero finalmente forzó la renuncia del presidente Kuczynski, con lo cual se dio la sucesión constitucional hacia el vicepresidente, en este caso el primer vicepresidente Martín Vizcarra, que asumió la presidencia de esa manera para continuar el mandato. Y Vizcarra también heredó la magra bancada, que ya estaba diezmada, ya no siquiera eran 18, y después se deshizo de ella. Se quedó con 2 o 3 nada más operadores en el Congreso, porque tenía la teoría, que es lo que nos ha llevado a la crisis ahora, según mi parecer, de que él podía gobernar sin bancada y que podía hacer un gobierno sin Congreso, o confrontándose con el Congreso, únicamente desde la presidencia de la República con el apoyo de las encuestas. Y ahí viene, digamos, el abono a la crisis política. El germen fue la elección de Kuczynski con una bancada muy limitada y además no cohesionada, sin un ideario, sin ser verdaderamente un grupo político. Era un conjunto de amigos que se han juntado en alguna ocasión sin conocerse, como ya he dicho, sin ideario, y con un único elemento común, que era la ambición personal, en la mayoría de los casos por tener otros cargos públicos. Y entonces, claro, con esa falta de legitimidad que le da a la mayoría de la oposición al Congreso, pues se creó un vacío de poder en el cual finalmente cayó redondo Kuczynski y se produjo su salida del poder casi sin ninguna gloria y sin pena, ¿no? Y entonces asume la presidencia Vizcarra, de esa manera coge el timón a la volada, y al principio los propios opinólogos decían, los propios opinólogos que hoy día le aplauden, decían que no transmitía nada, que no decía nada, y yo recuerdo haber leído más de uno que decían que era un pecho frío, hasta que, llegado julio del año en que asumió la presidencia, sale con el tema de la reforma política, la reforma del Poder Judicial, coge el tema de los cuellos blancos, los cuellos negros, y el tema de la corrupción del Poder Judicial, y a partir de eso una bandera en la cual empieza a navegar solo. Y yo creo que comete el grave error, por lo cual va a pagar muy caro más adelante, de no haber hecho alianzas políticas y no haber tendido puentes con el Congreso. Y entonces se empieza a confrontar con el Congreso. Él ve que ese juego binario, ¿no es cierto?, de tenis o de frontón, tirando la pelota al Congreso y devolviéndosela cada rato, pues le daba réditos políticos a él, pero el país no iba consolidándose políticamente. Y entonces llegamos al 30 de septiembre del año pasado, en donde el presidente fuerza una disolución del Congreso. Lo que ha ocurrido es que en el primer gobierno del presidente Belaúnde, también él fue elegido con una legitimidad menor. El presidente Belaúnde fue electo presidente del Perú con el 36% de los votos en total. No tenía la mayoría, ni siquiera la mitad. Eso es lo que motiva que en la Carta 79 se diga que para ser presidente que tenga por lo menos la mitad más uno del voto total del electorado, para que tenga una legitimidad de la cual carecía totalmente el presidente Belaúnde. Y en segundo lugar, también tenía minoría en el Congreso, tampoco tenía mayoría en el Congreso. Y entonces la coalición política de entonces de oposición llamada APRA 1, el APRA y la Unión Nacional Odidista que se existía en ese momento, se dedicó a censurar a muchos ministros y a gabinetes, ¿no? Hubo más de 30 ministros censurados en los 5 años de gobierno que tuvo la UNDE, de un mandato de 6. Con la Carta del 33, el presidente estaba a 6 años, con la actual Constitución son 5. Y Belaúnde, al 5.º año de su gobierno, fue objeto de un golpe de Estado. Y para entonces ya tenía más de 30 ministros censurados y por lo menos 3 o 4 gabinetes tumbados.
Es más, el golpe de Estado se da cuando se acaba de conformar el último gabinete. Y algunos ministros no llegaron ni siquiera a ejercer 48 horas su cargo. Y entonces, en función de eso, fue que en la Constitución del 79 y en la actual se puso la cláusula en virtud de la cual el Congreso tiene toda la facultad para censurar a los ministros. Cuando censura a un ministro, pues el ministro tiene que renunciar en las próximas 72 horas. Pero si censura al premier, al presidente del Consejo de Ministros, cae todo el gabinete. Por lo tanto, si censura con la Constitución del 79 3 gabinetes, con la actual Constitución a 2 gabinetes en el mismo periodo presidencial, el presidente de la República se encuentra habilitado para disolver el Congreso. Esa fue una llave que permitió la estabilidad política. Los presidentes sabían que sus gabinetes tenían estabilidad y el Congreso sabía que no podía ir más allá de la censura de un gabinete, porque si hacía la segunda, pues inmediatamente el presidente activaba el artículo constitucional que le permitía disolver el Congreso y convocar elecciones generales. Es una suerte de entente, ¿no? de estabilidad nuclear, ¿no? Tú no me censuras, yo no te disuelvo. Y así hemos estado 20 años. Pero resulta que el Congreso, este Congreso mayoritario de oposición entre el aprismo y el fujimorismo, se censuró al gabinete Zavala. Y entonces el presidente Vizcarra malamente suma la censura a Zavala en el periodo de Kuczynski a la posibilidad de que él le pueda censurar un gabinete a él. Y como el Congreso no era tonto, no le censura ningún gabinete, pues fuerza la censura, ¿no? A través de una cuestión de confianza que fue lanzada de muy mala manera, en peor estilo, pero que fue muy efectiva en los hechos por parte del Solar la tarde del 30 de septiembre, y a pesar de que pide confianza de manera abrupta, y el Congreso se la da, hay un acta del Congreso del 30 de septiembre señalando que el Congreso le concede la confianza al premier Solar, pero el presidente Vizcarra, en la tarde, a las 6 de la tarde por televisión, transforma esa censura, perdón, ese otorgamiento de confianza en un otorgamiento de confianza, en una censura, y por lo tanto dice, la censura de Zavala es una, esta que yo he transformado por arte de Birlibirloque, que era así, pero lo convierto en uno, en la segunda, disuelve el Congreso. Y hace un acto totalmente inconstitucional, porque los actos del presidente, según la Constitución, no son válidos si no tienen el refrendo de por lo menos un ministro. Por lo tanto, la decisión de disolver el Congreso tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros y tiene que estar refrendada por el gabinete. Y de lo que yo sé, y tengo información de algunos exministros, es que el gabinete no tenía el consenso de censurar al gabinete, de darse por disuelto al Congreso. Y el propio de Solar ha declarado después que él tenía serias dudas hasta que el Tribunal Constitucional se lo aclaró. Y por lo tanto, al no tener consenso, el gabinete renuncia, sin tener un acuerdo sobre la disolución. A pesar de eso, de manera inconstitucional, el presidente anuncia que va a disolver el Congreso, sin tener un ministro que lo haya respaldado. Después del anuncio en televisión, a las 9 de la noche, juramenta recién Ceballos. Y con Ceballos al día siguiente convoca un nuevo gabinete. Y recién al día siguiente, 1 de octubre, es que el Consejo de Ministros aprueba la disolución, una suerte de volver al futuro. Algo que fue totalmente inconstitucional, pero que pasó desapercibido porque la prensa estaba de otro lado, en contra del Congreso y a favor de Vizcarra. Y aquello que hubiese sido antes una cuestión formal absolutamente impensable e imparable, pues acá pasó por agua tibia. Y cuando uno dice, y yo he repetido esto varias veces en televisión, nadie para pelota, porque no les interesa. O sea, el presidente disolvió el Congreso por siguiente, sí, sin un ministro, pues no importa. El presidente primero disuelve y luego nombra a Ceballos, pues tampoco importa. El presidente recién al día siguiente hace aprobar el Consejo de la disolución con un nuevo gabinete, no importa. La gente ha convalidado eso. Y entonces el Congreso, por la fuerza de los hechos, se ve reducido a la comisión permanente. Para entonces, lo que algunos consideran un golpe de Estado, ya no hubo necesidad de convocar a la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada se prestó para la foto en la noche del 30, pero el día siguiente con la policía fue suficiente no dejar entrar a los congresistas al Congreso y solamente a los miembros de la comisión permanente, y por la fuerza de los hechos se ejecutó esta disolución congresal. Y el Congreso quedó reducido a un muñón en la comisión permanente a no hacer absolutamente nada. En estas circunstancias planteó una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional, que finalmente fue resuelta en enero de ese año,
y el tribunal por mayoría convalidó que lo que había hecho Vizcarra sí era constitucional. Como dijo algún comentarista, el tribunal zanjó el tema constitucional, pero no zanjó el tema político, ¿no? Porque ha quedado en pendiente. Y entonces, durante el llamado, así lo dice la Constitución, interregno constitucional, que es el periodo en el cual el Congreso está disuelto, solo queda como una llama votiva la Comisión Permanente, hasta que hay las nuevas elecciones complementarias que ocurrieron en enero, y con un Congreso, el actual, que se instaló recién en marzo, pues el presidente estuvo en su pepinal, porque gobernó sin Congreso, gobernó sin leyes del Congreso y con decretos de urgencia, extinguieron el concepto de decreto de urgencia de la manera más ancha posible, de manera irregular por el Ministerio de Justicia, y yo creo que es la época en que más feliz ha estado Vizcarra, ¿no? Gobernando sin Congreso. Y él pensaba que ese Congreso que le debía la vida a él, al cual yo siempre he llamado un Congreso corto y mocho, corto porque su periodo es solamente entre enero de este año y julio del próximo año, año y medio, y mocho porque tenía las facultades recortadas, pues le salió respondón, salió súper populista, y con el tiempo, a pesar de la pandemia y las dificultades para sesionar, pues fue sacando las garras. Y entonces ha ocurrido aquello que yo escribí en un artículo que se llamaba "Quien a hierro mata, a hierro muere". Y es que la metodología que utilizó Vizcarra para hacerse el poder contra Kuczynski ahora está usando contra él. Y los grupos más radicales y más violentistas del Congreso pues impulsan la vacancia presidencial a partir de las acusaciones que tiene Vizcarra. Primero, por la contratación indebida de un personajillo innombrable que, para mal del país, ha sido contratado por 9 veces en el Ministerio de Cultura, nada menos, por más de 178.000 soles, algunos de los cuales han sido pagados durante la pandemia, en medio de la pandemia, lo cual realmente es una tragedia política y administrativa, pero que él ha pasado por agua tibia, ha dicho que frente a la gran corrupción de otros presidentes, 178.000 soles es poquita cosa, ¿no? Y que además, frente a los 60.000 contratos de locación de servicio, 9 contratitos que tuvo Richard Swift, pues tampoco es gran cosa, que por qué la gente se araña. Y así las cosas, la primera petición de vacancia presidencial basada en esos hechos, pues fue aprobada como moción, fue aprobada a debate. El presidente estaba muy asustado, no sabía si ir o no ir. A último momento decidió ir, también asustado, y el Congreso votó que la vacancia no procedía, no porque lo considerara inocente, sino porque básicamente consideró que en la actual circunstancia, estando yo convocada a elecciones para abril del próximo año, concretamente el 10 de abril del próximo año, y además, siendo que estamos en medio de una pandemia, pues no era conveniente hacer un cambio radical en el Poder Ejecutivo. Y de esa manera, pues respiró aliviado y salvó el tema de la vacancia, a pesar de que contra esa primera vacancia se movió como gato ante una condena de competencia que todavía no está resuelta en el Tribunal Constitucional, y que se resolverá en los próximos 2 meses. Pero el tema se pacificó y quedó hasta que aparecieron las nuevas denuncias, y en este caso de los fiscales, de los mismos fiscales que él había opado en el caso Lavajato y en el caso anticorrupción, que se indican que hay hasta 5 colaboradores eficaces o pretendientes de colaboradores eficaces, que son esos testigos protegidos que reconocen que han delinquido a cambio de dar información privilegiada que pueda capturar a otras personas para ser objeto de lo que se llama el derecho premial, es decir, ser objeto de beneficios y tener penas muy reducidas, evadir la cárcel o eventualmente inclusive ser exonerados de responsabilidad. Y entonces, esto que ha servido para condenar a otros corruptos en el pasado y que tienen jaque a Toledo y que tienen jaque a Alan García hasta que murió, y que tienen jaque al propio Kuczynski, ese mismo sistema por el cual el esquema de Odebrecht ha caído, ha sido descubierto, y todos los cuellos blancos, cuellos negros, cuellos azules están siendo procesados, pues se le aplica a Vizcarra, y él trata de disminuir y dice, bueno, son testigos que hace 2 años declararon, los quieren minimizar, pero uno de ellos ha sido nada menos que su ministro, compañero en el gabinete, íntimo amigo de muchos años, que ha decidido delatar lo que ha hecho Vizcarra a cambio de no tener responsabilidad.
Y entonces, claro, se promueve una segunda vacancia, que es la que vamos a ver este lunes, que ya ha sido admitida a trámite, y que el presidente hoy día ha dicho con mucha valentía que va a ir el día lunes. Yo personalmente creo que la vacancia no va a pasar por las mismas razones que la primera. Lo que yo he recogido del Congreso es que lo que quieren es zamaquearlo un poco, forzarlo a dar declaraciones sobre un tema que es harto complicado. Son temas de corrupción, dinero que había recibido en su calidad de presidente regional para metérselo al bolsillo a cambio de obras concesionadas a distintos contratistas. Ya no estamos hablando de un personajillo de 78.000 soles para contratarlo y que baile de manera grotesca. Estamos hablando de coima, ¿no? De dinero que se sobrepaga por una obra y se lo mete al bolsillo por varios millones de soles. Y entonces, esto por lo cual mucha gente está en la cárcel, por mucho menos que eso está en la cárcel, pues hoy día lo tiene a mal traer. Aparentemente el domingo habría más revelaciones. Hoy día salió la noticia de que el propio fiscal Vela también está complicado en una reunión con los cuellos blancos y no se sabe, en verdad, a ciencia cierta, cuál va a ser la posición del Congreso. Yo intuyo que tampoco se va a aprobar la vacancia, no porque no sea grave lo que se acusa a Vizcarra, no porque sea irresponsable o porque sea inocente, sino porque, digamos, en la actual coyuntura sigue siendo mucho más complicado cambiar radicalmente del Poder Ejecutivo en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis laboral y la crisis social y salubridad que tenemos. Pero mucha gente también teme que Vizcarra, que no se ha caracterizado por ser una persona sincera, sino más bien todo lo contrario, y que aparentemente es un cínico en la política, pues utilice las relaciones de poder para, de alguna manera, llegar a julio del año 2021 con ciertos niveles de impunidad o con ciertos niveles de protección o aminorando su responsabilidad, porque tiene los resortes de poder. Lo que ocurre es que el artículo 217 de la Constitución, 117 de la Constitución, protege al presidente de la República. Dice que durante el mandato un presidente de la República, y solamente es el caso del presidente de la República, no puede ser acusado constitucionalmente ante el Congreso salvo por 4 delitos que están ahí relacionados. Salir del país sin una autorización, cerrar el Congreso indebidamente, impedir las elecciones y traición a la patria. Salvo por esos delitos que sí puede ser llevado a una acusación al Congreso, las demás acusaciones se detienen hasta que acabe su mandato, como ocurrió con Humala, que al día siguiente de dejar de ser presidente, pues los fiscales le tocaron la puerta y lo procesaron. O como ocurrió con Kuczynski, exactamente igual, al día siguiente que su renuncia se hizo efectiva, la fiscalía le tocó la puerta y lo procesó y casi lo encarcela, ¿no? Y claro, protegido en ese escudo de inmunidad que le da la Constitución, pues mucha gente teme que va a poder crear mecanismos para disminuir su responsabilidad, para desaparecer pruebas o amedrentar testigos y llegar a julio de 2021 con una mayor posición jurídica, ¿no? Que le beneficie. Y por eso algunos quisieran que ya deje la presidencia para inmediatamente pueda enfrentar la justicia. Hay que tener en cuenta que los altos dignatarios tienen una protección, no pueden ser procesados directamente sin una acusación constitucional. Es decir, si un delito se comete en el ejercicio de sus funciones, pues hay que acusarlo ante el Congreso, y si el Congreso le da pase, recién eso pasa a la Corte Suprema, como ha ocurrido últimamente con Kenji Fujimori, por ejemplo. Y ya no es juzgado por un juez de primera instancia ni por un fiscal de primera instancia, sino por la Corte Suprema, por un fiscal supremo y por la propia Corte Suprema, que empieza a dividirse entre un vocal supremo penal, una sala penal especial y la propia Corte Suprema al final como Corte de Revisión. Pero cuando se trata de delitos anteriores al cargo de la presidencia, siendo presidente, pues no tiene el beneficio de la acusación, pero no puede ser investigado o no puede ser procesado hasta que acabe la presidencia, ¿no? En cambio, los ministros, los congresistas, sí pueden ser procesados si pasan la acusación constitucional, ¿no? Esa es la diferencia entre los altos dignatarios y el presidente de la República, que tiene ese beneficio desde siempre, y que es un rezago de los reyes, que formaban los reyes, los emperadores. Los autócratas tenían el privilegio del Estado. Cuando se forma el Estado constitucional, hace poco más de 200 años, pues algunos privilegios quedan, como por ejemplo, como el tema del indulto o el tema de la amnistía.
Y entonces, claro, estamos en una situación altamente complicada, en donde hay una guerra de guerrillas entre el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso, algún sector extremista, los santauristas, y un grupo de Podemos, que es un partido muy complicado, quisiera vacar al presidente, quisiera pescar en Río Revuelto. Otro sector moderado, como el Partido Morado, no quiere hacerlo no porque apueste por Vizcarra. Vizcarra no tiene un perro que le ladre en el Congreso, sino porque creen que es lo mejor para el país. Y yo escribo a eso. Yo también creo que, más allá de que Vizcarra sea a todas luces bastante responsable de lo que se le acusa, creo que sería malo para el país inaugurar el martes un nuevo poder ejecutivo con todo lo que eso trae, en medio de una pandemia. Yo el ejemplo que siempre pongo en las clases y en la declaración de prensa es decir que es como si estuviéramos a la mitad del mar con un buque que está haciendo agua, ¿no? Que está inundándose, y en vez de achicar y intentar mantenerlo a flote hasta llegar al puerto y repararlo, nos dedicamos a juzgar al capitán acerca de si se equivocó o no se equivocó, y si tenemos que ahorcarlo o no tenemos que ahorcarlo, ¿no? Entonces, claro, al final probablemente vamos a ahorcar al capitán, pero el buque se va a hundir y todos vamos a perecer. No parece muy sensato eso, ¿no? Más sensato parecería dejar el tema del capitán por el momento, ver qué cosa es más importante, llevar el buque, que será el país, el Perú, a buen puerto, repararlo y después ver la respuesta del capitán, que tarde o temprano va a tener que responder. Ya no hay a dónde ocultarse, ya no hay país que acepte un asilado político, ni además hay países que aceptan a los perseguidos por corrupción como candidatos para asilo. Lo vimos hace mucho tiempo y nos hemos olvidado con Montesinos, ¿no? Cuando cae Fujimori, Montesinos se refugia en Panamá y pide asilo político. Y Panamá le niega el asilo político. Básicamente lo que dijo la presidenta panameña en aquel momento, que ya tenía un asilado político muy complicado, que era el expresidente Cedras de Haití, acusado de ser un gran dictador, casi un genocida. La presidenta panameña dijo que no entendía por qué Panamá se tenía que convertir en el basurero de América Latina. Y después de eso, los temas de corrupción son altamente sensibles en todos los países. Y lo hemos visto últimamente con el caso del Uruguay, cuando el presidente García se asila ahí, a pesar de haber tenido un primer acuerdo del Uruguay de conceder el asilo, porque nadie se metió en embajada sin haber conversado antes, pero luego el Uruguay tira para atrás y, presionado por la opinión pública interna y la opinión pública internacional, que, como repito, ya no pasa por agua tibia los temas de corrupción, como los temas de narcotráfico, como los temas de trata de personas, como los temas de contrabando, los temas de tráfico de armas, que son las figuras delictivas modernas que digamos, tienen represión en todo el mundo, pues le negó el asilo y tuvo que salir de la embajada a seguir en su casa privada hasta que ocurrió el intento de detención y lo que todos sabemos que ocurrió con posiblemente eso, ¿no? Pero ahí, digamos, la posibilidad de que un presidente, cualquiera sea, logre el asilo de un país siendo perseguido por corrupción, si fuera perseguido por sus ideas o por una mayoría política obtusa o violando sus derechos fundamentales, quizás podemos entender que algunos países que tienen tradición en asilo político, como Colombia o como Uruguay, justamente, que es la Suiza de América, o era la Suiza de América, le pueden dar asilo, ¿no? Y darle una protección política internacional, pero no en los temas de corrupción. Entonces, pensar que Vizcarra va a fugar del país es impensable porque, primero, con el tema de la pandemia no hay una gran movilidad entre los países. En segundo lugar, es muy caro fugarse. No es tan barato, ¿no? Cuando una persona fuga al extranjero tiene que tener un gran presupuesto para poder sostenerse en el extranjero, en un medio que no conoce y que normalmente se convierte en hostil, con la persecución de la Interpol, ¿no? Miren el caso de Montesinos, que se refugia en Venezuela y finalmente es entregado por los propios protectores cuando se le acaba la plata. Se dice que gastó más de 6 millones y medio en mantenerse en Venezuela hasta que se le acabó la plata y los captores lo entregaron a cambio de la recompensa, los protectores. O el caso del presidente Toledo, que se escapa hacia los Estados Unidos y a pesar de eso es encarcelado y tiene sus fondos en los Estados Unidos congelados, embargados, y hoy día está con una detención domiciliaria y con un grillete en el tobillo. ¿Mm? Entonces, y con un pedido de extradición
activa desde Perú. Entonces, no es tan fácil eludir a la justicia hoy día y ni es barato tampoco, ¿no? Entonces, lo que sí podría ocurrir es que haya un tipo de manipulación de pruebas acá para llegar de la mejor manera hasta donde él crea posible, este, judicialmente o fiscalmente, ¿no? Pero tiene siempre la desventaja de algo que él mismo ha creado, y es que no tiene una base política, no tiene un grupo político que lo soporte, o que lo proteja o que lo defienda, porque él quiso que sea así, él hizo la política sin partidos, sin apoyo político, sin Congreso, y ahí está el resultado, ¿no? Ni siquiera en su entorno más cercano ha tenido lealtad, cuando sus asesores, su secretaria y su mano derecha terminan delatándole, hablando además, siendo grabados y además procesados y encarcelados en un primer momento. Entonces, en verdad no se sabe quién es la base de Vizcarra, o qué base de apoyo podría tener, o qué grupo político, o qué grupo social lo podría sostener. Lo que sí es curioso es constatar cómo, a pesar de todo esto y todo lo que he relatado, mantiene una altísima o alta en general popularidad en las encuestas. Algunos sostienen que las encuestadoras están siendo de alguna manera tergiversadas por el dinero que se gasta en pagar las encuestas, pero lo cierto es que no tiene una impopularidad, a pesar de haber sido considerado el país con el peor manejo económico y de salubridad en la pandemia en el mundo, a pesar de tener una altísima tasa de mortalidad por cada millón de personas en el mundo, estamos entre los 5 peores países en cuanto a tasa de mortalidad, a pesar de la recesión económica que tenemos, de que miles de personas han perdido sus puestos de trabajo, y de la crisis educativa y de la propia crisis de salubridad, en donde se acabó el oxígeno en algún momento, se acabaron las medicinas, no había pruebas moleculares, hubo que inventar que las pruebas rápidas servían cuando no servían, y se engañó a la gente y mucha gente falleció por eso. A pesar de todo eso, aparentemente el presidente Vizcarra mantiene una alta popularidad por esta confrontación permanente con el Congreso, en donde se ha convertido en la piñata, y donde además el Congreso hace todo mérito para ser considerado el malo de la película, ¿no? Entonces, claro, en medio de eso nos vamos a enfrentar el día lunes a una vacancia que yo creo que no se va a dar, de la cual él sentirá que salió fortalecido, porque cada uno cuenta al final la película conforme le fue en ella, ¿no? Cada uno relata el baile conforme le fue en el mismo. Entonces él pensará que es un gran triunfo en el Congreso y que ha triunfado su inocencia, no porque haya sido declarado inocente, sino porque no se le da pase a la vacancia, porque se considera que es un mal menor mantenerlo que vacarlo, aunque alguna gente teme que si el domingo hay alguna revelación importante, esto pueda decidir a algunos congresistas el día lunes a producir la vacancia. De hecho, para la vacancia se requieren 87 votos, y la aprobación de la moción fue hecha con 60 votos. En teoría, una cosa es aprobar la moción, darle pase, vamos a escuchar otra cosa, realmente quererlo vacar. Pero en teoría, si esa misma persona tuviera intención de vacarlo, le faltarían solamente 27 votos, ¿no? Solamente si consiguieran el concurso del FREPAP y los demás que faltan de Podemos conseguirían esos 27 votos. Pero tal parece que no va a ser, que no se va a lograr eso, y tendremos que soportar la situación hasta el julio del año 21. El gran problema, amigos, es que el próximo año es un año emblemático, es el año del bicentenario del país. Y vamos a llegar al bicentenario exánimes económicamente, con una crisis de salubridad que no se había resuelto. No va a haber vacunas para el próximo año en el corto plazo. Y si las hay, no va a haber para todos, no hay 30 millones de vacunas. Y por lo tanto, la crisis de salubridad se va a mantener por lo menos 2 años más, ¿no? Mejoraremos algunos índices, dejaremos de estar peor para estar un poco mejor dentro de lo peor, pero no nos vamos a recuperar a los niveles que teníamos a febrero de este año, ni en materia de trabajo, ni en materia de educación, ni en materia económica. Y sobre eso la crisis política tampoco se va a resolver. Estamos dentro de una campaña política sui generis, en donde también en medio de la pandemia aparecen muchos candidatos. Todos quieren ser candidatos, más de 30 candidatos a la presidencia de la República. Y eso revela pues una crisis política, ¿no? No hay partidos sólidos, y en verdad, con perdón de la expresión, cualquier mono con cabeza junta 4 patas
y se siente con ganas de ser presidente de la República. Una de las cosas que más producimos en el país son candidatos a la presidencia de la República. Cualquier persona se siente un mesías y cree que puede ser presidente de la República. Desde los más chistosos y los más jocosos hasta la gente que puede ser seria, ¿no? Hasta gente impensada, como De Soto, y gente que, digamos, aparentemente es novedosa en el tema como Forsyth, gente complicada como Resti, ¿no? Y así sucesivamente. Y la propia Keiko, que va a insistir probablemente en una derrota más, ¿no? Y claro, todo el mundo apuesta a este movimiento aluvional. Ya no se hace trabajo de las bases, ni trabajo político, o sea, se confía, o sea, al final de cuentas la política peruana se ha convertido en un conjunto de surfistas de la política, ¿no? Gente que tiene un movimiento pequeño y tal, como fue Fujimori el año 90, ¿no es cierto? Y que están navegando en el mar y que alguno de ellos quiere tener la suerte de coger la ola mágica que lo lleve hasta la presidencia de la República surfeando en este voto aluvional que conseguiría al final. Pero claro, eso pasa por una crisis política en el país, en donde, digamos, terminamos votando al final, al último, decidiendo sobre la marcha por algún factor que no es un factor político, que no es un factor pensado, emotivo, llamativo, porque el voto jala el voto, por lo que fuera. Pero ciertamente hay sitios claves para el país. La sierra es un sitio central y el sur del país es un sitio central, que son finalmente los que terminan decidiendo las elecciones. Las elecciones no se deciden en Lima, se deciden en la sierra, en el campesinado y sobre todo en el sur, en donde la gente normalmente vota en su gran mayoría por las posiciones progresistas o de izquierda. ¿Mm? Y entonces todo el mundo aspira a ganar ese voto y esa es la parte complicada. Y entonces estamos en medio de una campaña política sui generis muy singular, que se va a hacer a medias entre la crisis política del presidente de la República, la pandemia y las limitaciones que trae la pandemia. Y sobre eso ya estamos empezando noviembre y nos quedan solamente 2 meses hasta final de año, menos de 2 meses, si contamos los días ya corridos y las navidades en que hay una suerte de paréntesis natural. Y luego entraremos en los últimos 3 meses de furor de la campaña que serán enero, febrero y marzo, porque ya el principios de abril va a ser las elecciones. Tampoco se sabe quién tendría el favoritismo. Hay quien tiene el 15%, pero le siguen detrás otros que prontamente van a subir en las encuestas, sobre todo cuando las encuestas se pueden hacer, porque hasta ahora, producto de la propia pandemia, tampoco se hacen realmente encuestas, se hacen encuestas telefónicas, con toda la dificultad que esto trae. Entonces, el futuro para el país es muy incierto, no sabemos quién va a ser presidente, si un joven como Forsyth, que ni siquiera pudo con una alcaldía digital, no sabemos si podrá con su inmadurez y su falta de experiencia con el país, o un tipo como Urresti, que sacó la primera votación preferencial en el Congreso corto y mocho, y que podría repetir el tema y que sería una especie de Bolsonaro en versión peruana, o si De Soto cree que va a ser posible arrastrar la voluntad del país, ¿no es cierto? Que yo creo que eso no va a ser así, pero él cree que sí. Porque claro, la primera condición para ser candidato a la presidencia es creerte que puedes ser presidente de la República. O una persona como Acuña, que la vez pasada fue excluido del proceso electoral y que tiene también algunos cuestionamientos, pero que mantiene sí una relación política importante, sobre todo en el norte del país. Pero ya les digo, el norte del país no decide las elecciones, lo decide el sur. Entonces, estamos ante una situación ciertamente incierta en el corto plazo, en el cortísimo plazo, para este lunes, y tampoco sabemos si va a haber un tercer periodo de vacancia, porque todo es posible en la dimensión desconocida del Congreso. Y en el mediano plazo, en cuanto hayan elecciones el próximo año, para elegir no se sabe a quién, para inaugurar una nueva época electoral en julio del próximo año, el 28 de julio del próximo año, licenciando a Vizcarra, Dios quiera que sí, que finalmente se vaya, y que afronte la justicia como la tiene que afrontar, como la han afrontado otros expresidentes, ¿no? Esa es la situación un poco política, conforme yo la veo, y con las características constitucionales que tenemos, una gran inestabilidad política, una gran falta de institucionalidad política, una ausencia de partidos políticos, una ausencia de verdaderos líderes políticos que consoliden esas fuerzas, un gran egoísmo de las personas que participan, que piensan en su bienestar inmediato y no en el bienestar de los demás.
hay tres grandes mentiras universales que se hablan en la política, ¿no? Yo puedo citar acá dos de ellas, ¿no? La primera, el pueblo me lo pide, y la segunda es me sacrifico por la patria. Pero son mentiras en la política, ¿no? En verdad, los políticos trabajan para ellos mismos y hacen todo lo necesario para tener ellos mismos prebendas y favorecimientos políticos, ¿no? No hacen un verdadero sacrificio por la patria, ni se inmolan por la patria, ¿no? Tienen una gran ambición, un gran ego que lo quieren poner en juego. Entonces, lo que falta en el país ahorita son organizaciones políticas masivas, una institucionalidad, un respeto a las reglas de juego. Todo el mundo crea reglas de juego sobre la marcha y todo el mundo quiere, como el Pepe el Vivo, ganar en la última circunstancia, aunque sea la mala, pero ganar, ¿no? Porque al final de cuentas nos hemos vuelto de esa manera. ¿Dónde nació esta suerte de egoísmo político o política sin partidos con movimientos aluvionales? Con la elección de Fujimori en el año 90. Yo escribí en algún momento un artículo que se llamaba La democracia es gerencia. A Fujimori la democracia le pasaba por el costado. Y lo que él demostró es que una persona desconocida, sin partido político, surfeando en la política, podía llegar a ser presidente de la República, ganándole nada menos que a un famoso escritor que quería ser político y que después fue premio Nobel, ¿no? Era nadie Fujimori cuando empezaron la campaña electoral del año 90, un chinito desconocido con un tractor que por alguna cuestión mágica pegó con la gente y finalmente se hizo de las elecciones y ya sabemos todo lo que pasó después. Pues todo el mundo quiere imitar eso, en vez de darse el trabajo de formar un partido político, hacer bases y ser institucionalista y ganar elecciones al interior del partido y tener un liderazgo en el partido que se traslade a un liderazgo en la comunidad, pues lo que quieren es esperar hasta el final, coger su tabla, surfear y a ver si les liga la hora. Si no les liga la hora, será para la siguiente tanda en los próximos 5 años. O se reciclarán en el Congreso, o se reciclarán como ministros, ¿no? Porque van rotando de un puesto al otro. Pero si les liga, pues, y sacan la tinca, van a ser los presidentes. En eso hemos convertido la política en los últimos años, ¿no? Y todos los demás han repetido lo mismo, ¿no? Ningún presidente que ha ganado las elecciones después, salvo Alan García con el APRA, tenía un partido político sólido. Y eso que el APRA ya estaba, digamos, debilitado, ¿no? Pero a pesar de eso, es el único partido político sólido. Ni Humala, que tenía un movimiento de último momento, que después, ganando las elecciones con casi 46 congresistas, se divide en dos prontamente. Ni Toledo, que también tenía un movimiento aluvional conformado por la lucha contra Fujimori, y que también después se va dividiendo y termina Toledo con el 6% de aceptación de la población y la amenaza de vacancia permanente. Habían asesores que tenía que le decían, te van a vacar, Cholo, te van a vacar, y vivía asustado por eso. Salvo Alan García con su partido tradicional, no había un presidente con un sólido partido político que se traslade hacia el Palacio de Gobierno y que a partir de su partido conforme un gobierno. Han sido alianzas, movimientos, gente pegada, gente prestada, gente que ha ido trasladándose de un lugar a otro, que ha ido transmutando. Hay una actual ministra que ha estado en 5 partidos anteriores, ¿no? Y que hay unas declaraciones de ella el año 2000, cuando fue la vacancia de Fujimori, que dice exactamente lo contrario a lo que sostiene ahora para proteger a Vizcarra. Ahí están en las actas del Congreso sus declaraciones. Y hay gente que en la elección pasada ha insultado a Keiko Fujimori, que ahora está haciendo el plan del gobierno y cabezando la lista de Keiko Fujimori, y así por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos ese trasiego político con una absoluta informalidad y con una absoluta falta de institucionalidad y de partido sólido. En esa arena movediza es que nos movemos hacia la elección del próximo año, teniendo además el final del ciclo de Vizcarra muy complicado. No sabemos si acabará este lunes o si seguirá como un pato cojo hasta julio del próximo año, o no sabemos qué movida podría hacer él. Siempre, aunque digan que no, siempre hay un riesgo de que las elecciones se frusten o no se hagan, o que haya la tentación de prorrogar el mandato, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos y vigilantes a eso y ver si efectivamente podemos tener por ventura el Señor el fin de la era política de Vizcarra y que haya un nuevo presidente con un nuevo movimiento, con un nuevo Congreso, que por ventura del Señor y para bien de la patria, nos refresque la política el próximo año, justamente que tendríamos que celebrar nuestro bicentenario y que no va a ser celebrado pues, de la mejor manera posible, producto de la crisis económica, la crisis laboral, la crisis
de salubridad y la pandemia en la que estamos viendo. Eso es lo que tendría yo que comentar hoy día con ustedes. Me comprometo a volver en cualquier otra reunión cuando lo tengan a bien convocar. Y si tuvieran alguna pregunta, si la plataforma lo permite, pues con gusto de poder atenderla, ¿no? Gracias, don Aníbal. Bueno, normalmente en los webinars, ¿no? Hace usted la ponencia y de ahí vienen las preguntas. Ahora, vamos en orden a poder preguntar, ¿no? Yo lo felicito por su ponencia y las personas que quieran hacer las preguntas, por favor, pueden levantar la mano en el chat. También pueden enviar sus preguntas por el chat para poder hacérselas llegar al doctor, ¿sí? Vamos a empezar. Preguntó, ya. Después seguimos con Valentín, ¿no? Preguntó el señor Roger Cotrina, ¿hay alguna forma de que Vizcarra eluda la vacancia aún cuando el Congreso vote o alcance los 87 votos? Bueno, desde el punto de vista constitucional no, ¿no? Porque si la vacancia se da, inclusive la Constitución se ha puesto en el supuesto de que el presidente cierre el peruano y no haya publicación de la resolución legislativa que aprueba la vacancia. Y dice textualmente la Constitución y el reglamento del Congreso que en ese caso se publica la resolución legislativa en diarios de mayor circulación del país y la vacancia se entiende dada cuando el presidente es notificado o cuando se hace la publicación, lo que ocurra primero, en cuyo caso el Congreso juramenta al nuevo presidente, que en este caso sería quien esté en la presidencia del Congreso, pues no necesariamente puede estar Merino, ¿no? Mucha gente se araña porque Merino está ahí, pero ocurrió que el presidente del Congreso en la época de Fujimori era Marta Hildebrandt, pero antes de que ocurriera la vacancia de Fujimori, fue retirada de la presidencia, fue censurada, y fue elegido Paniagua justamente para que él sea sucesor. Entonces, no necesariamente Merino sería el presidente. En principio sí, porque es el actual presidente del Congreso, pero no sabemos si se va a quedar, y si se queda, pues sería el presidente, y si no, quien tenga la presidencia del Congreso al momento de la juramentación. Pero claro, siempre hay la posibilidad de que sea un golpe de Estado, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que la Fuerza Armada haga un pronunciamiento ilegal, inconstitucional, y que diga que desconoce la decisión del Congreso y que reconoce al presidente Vizcarra, con lo cual entraríamos nuevamente en una situación de crisis constitucional y de un gobierno autoritario, que probablemente, como lo fue en el caso de Fujimori en el año 92, va a tener mucha aceptación de la gente, y las encuestas le van a favorecer, pero que va a ser totalmente una ruptura constitucional. Entonces, la única posibilidad de que este pronunciamiento se desconozca sería pues con un golpe de Estado apoyando a la Fuerza Armada. Finalmente los golpes de Estado en el país lo da el ejército, no lo da ni la Marina ni la Fuerza Aérea, y por un tema numérico, porque un golpe de Estado es una decisión que se apoya en la Fuerza de las Armas, y la Fuerza de las Armas en su mayoría la tiene el ejército, ¿no? Si comparan ustedes el poderío militar de la Marina o de la Fuerza Aérea con el del ejército, pues es abrumadoramente mayor. Entonces, los golpes de Estado siempre se dan con el apoyo del ejército y con la fuerza de las armas del ejército. Entonces, solamente en esa hipótesis, pero la verdad es que, digamos, no podía descartarlo 100%, pero pensaría que sería muy difícil que esto ocurra, ¿no? Entraríamos en una crisis como la del año 92. Gracias, doctor. El señor Valentín también tiene la mano levantada. Puede activar su micrófono si quiere preguntar directamente al doctor Aníbal. A ver, Roger Cotrina. Sí, doctor, lo felicito, siempre lo he visto por televisión, no sabía que era Leoncio Pradino, realmente me llena de orgullo el talento que usted tiene y sobre todo sus estudios y el esfuerzo que ha hecho y la forma como prestigia el colegio. Doctor, reiterando un poco su posición que usted dio hace momentos, un ministro muy importante, no voy a decir el cargo, estuvo en Palacio de Gobierno ese día que se disolvió el Congreso. Es más, estuvo en una sala contigua donde estaba Vizcarra reunido con el primer ministro, Salvador del Solar. Y él no sabía de que se iba a disolver el Congreso, porque le consultaron a los ministros y los ministros dijeron de que habían otros caminos que se podían tomar y que había que hacer el esfuerzo, que no era necesario disolver el Congreso.
pero el presidente ingresó a su despacho, no salió, solamente llamó al ministro del Interior porque el ministro de Defensa tampoco estuvo de acuerdo, ¿no?, con el golpe, y se enteraron por televisión en la sala contigua que el presidente estaba disolviendo en ese momento el Congreso. O sea, muchos ministros no sabían de lo que se trataba, incluso el ministro de Defensa no sabía. Inmediatamente recurrieron a una oficina del costado, a la secretaria le dijeron, redacta esta carta de renuncia, redactaron la carta de renuncia, lo dejaron, se retiraron, recogieron su casa y se fueron a su casa. O sea, ellos renunciaron. Pero este acto, que evidentemente es inconstitucional a todas luces, que como también usted como constitucionalista lo ha dicho, y también yo soy un convencido de que ha sido inconstitucional, ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Y se supone de que es el máximo organismo del país y del Estado que puede dirimir estos casos. Pero yo no sé si son tan omnímodos o tan omnipotentes que más adelante no les pueda llegar alguna acusación a ellos. ¿Es posible eso? Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Yo lo que podría decir son dos cosas. Primero, yo también tengo una información parecida, ¿no? Y tengo la información de por lo menos 2 ministros que no estuvieron de acuerdo con el golpe. No tengo el detalle de que estaban en la antesala o tal, pero simplemente no estuvieron de acuerdo con el golpe, porque les pregunté y me dijeron, yo no estoy de acuerdo y me voy, ¿no? Pero el año 92 ocurrió lo mismo, ¿no? Yo tengo el testimonio de Alfonso de los Heros, que era el primer ministro, que era socio del estudio donde yo trabajaba, a quien yo visité en la mañana el 6 de abril, temprano en su casa, y lo que él me dijo es que habían sido convocados de sorpresa todos, y nadie sabía excepto 2. El ministro de Defensa, Briones, y el ministro de Exteriores, entonces Blacker Miller, ¿no? Pero inclusive Hoy White no estaba enterado del tema, ¿no? Y fueron convocados la noche del 5 de abril cuando iban a entregar los carros, entonces tuvieron que hacer un pool para llegar al Pentagonito, que es donde les pasaron, después de un rato de espera, el video de Fujimori antes de que lo lanzara a la televisión. Más o menos ocurrió lo mismo, por eso es que mucha gente sostiene que lo del 30 de septiembre fue un golpe de Estado, ¿no? Disfrazado de constitucionalidad, ese tema de inventarse la negación fáctica de la cuestión de confianza, que ni siquiera la sentencia del tribunal lo ha recogido. La sentencia del Tribunal Constitucional tiene el pudor de decir que eso no existe, pero al final fue convalidado por las encuestas y por el Tribunal Constitucional. Yo no sé si mañana más tarde van a ser objeto de una acusación constitucional, podría ser, si hubiese un Congreso democrático y cesan en su cargo, podría hacerlo, ¿no? Pero sí lo que creo es que la historia va a recoger esto como un golpe de Estado y que llegará en su momento alguna sentencia del tribunal en donde van a recusar lo que hizo el tribunal anterior, ¿no? O sea que la jurisprudencia que hace el tribunal en un momento puede ser cambiada por otra jurisprudencia, y eso ha ocurrido también en varios otros casos, no solamente en el Perú, sino en otros países con las altas cortes de justicia. Ahora, el esquema es muy parecido al de Fujimori, ¿no? Y por eso es que siempre hemos insistido que esto fue un acto inconstitucional, porque la decisión de disolución del Congreso primero tiene que estar basada realmente en que haya habido 2 censuras, y no la hubo, ¿no? 2 negaciones de confianza. La censura y la cuestión de confianza son las 2 caras de la misma moneda. Pero tenía que haber aprobación de un ministro. El presidente avisa esto por televisión y luego busca la aprobación. Entonces, claramente fue un tema de yuxtaposición de actos políticos absolutamente indebidos. Si el tribunal lo convalidó o no, bueno, es responsabilidad de los que lo hicieron. Hay 2 votos singulares donde claramente dicen que fue un golpe de Estado, ¿no? El voto de Blume y el voto de Sardón dicen claramente que fue un golpe de Estado. Y ahí está, y quedará para la historia próxima para juzgarse. Por eso es que ese Tribunal Constitucional es el mismo que ahora no quiere ser cambiado, y es el mismo que quiere mantenerse. Y si no hay la elección en este periodo, en este proceso que está viendo ahora, no lo va a haber hasta el 2022. Y se le va a regalar 2 años más de mandato. Juegan en pared, y por eso es que los magistrados del tribunal, algunos salen permanentemente a adelantar opinión y a darle consejos al presidente Vizcarra y al Ejecutivo de cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer o por dónde tienen que ir. Entonces, la situación sí es complicada, sí fue claramente una decisión inconstitucional, ¿no? Rayana en el golpe de Estado. Gracias, doctor. El señor Valentín Ya. puede hacer su Sí, muchas pregunta. gracias. No sé si me escucha. Sí, Te escuchamos muy bien, Valentín. Adelante. ya, gracias. Bueno, en primer lugar quería saludar a Aníbal. Yo soy Valentín Bartra de la 22ª promoción. Le he seguido con bastante atención esta muy interesante y didáctica presentación.
Yo quisiera hacer dos muy pequeñas, breves preguntas. Una, que son inquietudes mías realmente, ¿no? Una tiene que ver con el constante alusión que se le hace al Congreso y las irregularidades que ha notado, ¿no? Que ha notado dentro de su funcionamiento. ¿A qué me refiero? Me refiero que eh, veo que luego del referéndum, que también se ha hecho referencia, la población mayoritariamente opinó, votó, se expresó en contra de una bicameralidad. Esa es la expresión del pueblo. Pero resulta que el presidente de la Comisión de Constitución está promoviendo la bicameralidad sin mayor, sin mayor descaro, con el mayor descaro, pero lo preocupante es que las instituciones no dicen nada. El Congreso como tal, el presidente del Congreso, la Comisión Permanente, el presidente, los congresistas o el Tribunal Constitucional no dice nada, cómo se está promoviendo algo pues que está completamente en contra de la voluntad popular. Entonces esa es una primera pregunta para saber cuál es la opinión que tienes, ¿no? La segunda pregunta, que es un poquito más del orden académico, dado que tu gran y enorme trayectoria como docente, quería preguntarte, ya se conoce, se sabe que el paradigma del positivismo jurídico del siglo XIX y del siglo XX, pues está superado, ¿no? Es algo que nos atrasa realmente, y lo que nosotros tenemos y necesitamos, pues, un poco más de neoconstitucionalismo, de constitucionalismo, más oralidad, más argumentación jurídica, para poder actualizar nuestro derecho que está realmente atrasado. Entonces yo le pregunto al docente Aníbal Quiroga, ¿por qué no se difunde más el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo, y estamos todavía bajo el concepto de legalismo, ¿no? O sea, digamos, lo que es la ley, sin tener en cuenta lo que está sobre la ley, que es la Constitución. Eso nace mucho de las aulas universitarias. Entonces, esas dos preguntitas y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estoy acá anotando las preguntas tan importantes. La primera, bueno, el tema del referéndum es un tema complicado porque fue utilizado políticamente por Fujimori, ¿no? El referéndum no es una institución popular, no es una institución fácil y no han habido muchos referéndums. Entonces, los referéndums son siempre utilizados por los dictadores para convalidar algunos actos. Y claro, si usted hace un referéndum acerca de si quiere bajarle el sueldo a los congresistas, todo el mundo va a votar que sí, ¿no? Si hace un referéndum para bajar los impuestos, todo el mundo va a decir que sí, ¿no? Y si hace un referéndum para si hay bicameralidad o no, le va a decir que no, porque la gente no entiende la técnica de la bicameralidad. Lo que dice es, si con una cámara hay 130 comechados o torongos, con dos cámaras van a haber 60 más o 80 más o los que fueren de torongos, más gasto, ¿no? Eso fue de alguna manera lo que Fujimori vendió para quitar la cámara, la segunda cámara. Básicamente lo que dijo es que con una cámara era más fácil y más barato trabajar que con dos cámaras, pero la experiencia ha demostrado que el actual Congreso unicameral gasta más presupuesto que el Congreso bicameral. Eso fue también parte de una estrategia política porque a Montesinos le era más fácil manejar una cámara o el BIPER que manejar dos cámaras, en donde alguna de ellas le podía salir de control, ¿no? De hecho, tenía dificultad para controlar el Senado, era más fácil controlar diputados. Entonces, cuando la gente opina no a la bicameralidad, opina pues no por razones técnicas. Yo creo que al país le hace falta una segunda cámara. Que parte de nuestra crisis política en el Congreso es que no hay una segunda cámara y todo se concentra en una única cámara. Y tenemos el resultado que tenemos, un muy mal trabajo y un descrédito con la opinión pública. Pero claro, la opinión pública no quiere saber nada respecto al Congreso. Entonces, no necesariamente este referéndum de alguna manera tiene una decisión, un significado cualitativo. Sí lo tiene cuantitativo, fue el referéndum. Y por eso es que en la clase política, en el mundo académico, la bicameralidad tiene una aceptación. Sería un ideal por lograr la reforma constitucional y llegar a la bicameralidad, pero hay que reformar, como está el proyecto de la Comisión de Constitución, casi 80 artículos de la Constitución. No estaría fácil, ¿no? Y cuenta pues con el rechazo popular, ¿no? Entonces, esa es la situación. Es algo que nos conviene, es algo provechoso, pero no es algo que sea muy popular, ¿no? Lo otro, el tema del neoconstitucionalismo. Yo, la verdad es que discrepo con el tema del neoconstitucionalismo, porque creo que ni siquiera hemos avanzado en el constitucionalismo, no entendemos bien qué cosa es el constitucionalismo y queremos ir al neoconstitucionalismo. Es como si tuviéramos un carro, no llegamos a manejar bien el último modelo y queremos
un prototipo de modelo de carro para poderlo manejar. Es verdad que el positivismo fue una tendencia a principios del siglo XX, pero la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia el fin del positivismo. Y lo que hubo fue un renacimiento del justnaturalismo, que es lo que hoy día de alguna manera sigue imperando, ¿no? Con el retorno hacia los derechos fundamentales y con toda la revaloración de la dignidad de las personas y los derechos que no pueden ser avasallados por las leyes del Estado. Ahora, digamos, lo que hay ahora frente a la situación que vivimos es más bien una nueva manera de interpretar la Constitución, en el entendido que la Constitución no es un texto cerrado, es un texto abierto, que está sujeto a interpretaciones y que tiene un cuerpo vivo que tiene que ser desentrañado para poder lograr una mejor interpretación. En el camino hay errores de interpretación. Ciertamente lo de enero, ese por el tribunal fue una gran claudicación del tribunal sobre el Ejecutivo, a favor del Ejecutivo, pero eso tendrá que ser superado en algún momento y esperemos que haya un mejor tribunal constitucional para poder imponerse sobre esa jurisprudencia, quebrar esa jurisprudencia y decir que efectivamente esa cuestión de competencia fue muy mal resuelta, como ya ocurrió en otros casos en el pasado, ¿no? Entonces, creo que los magistrados del tribunal no la tienen, digamos, no han sellado con piedra y cemento la tesis, y en algún momento se va a reabrir, se va a cuestionar y se va a modificar, ¿no? Porque claramente hace una claudicación y los hechos lo van a demostrar. Si mañana más tarde se demuestra la responsabilidad de Vizcarra y todo eso, todo lo que le apoyaron pensando que apoyaban la estabilidad política o la estabilidad institucional en contra de la corrupción, en contra de los malos, pues se van a ir de narices, ¿no? Y la responsabilidad se les va a pasar. Es probable que en el próximo Congreso no falte quien quiera exigirle cuentas a los magistrados que votaron a favor de Vizcarra. Es muy probable, eso siempre ocurre, ¿no? Cuando cayó Fujimori, también aquellos que apoyaron vivamente el golpe de Estado, a pesar de que fue muy popular, también fueron objeto de responsabilidad política y en algunos casos judiciales, ¿no? Gracias, doctor. El señor Luis Mozo, sí. Adelante, don Luis. Estamos siguiendo el orden, por favor. Adelante, Luis. Buenas noches. Hola, Aníbal, desde aquí, desde Montreal, Canadá. Un orgullo para la 28. Yo tengo una pregunta, Aníbal, que ha venido rondándome la cabeza hace un tiempo, y es respecto al Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué alternativas tenemos para que el tribunal cambie? O sea, nosotros hemos visto que ha sido un actor principal dentro de los últimos 2 años, probablemente, dentro de todo el tema, dentro de toda la problemática política. Entonces, ¿qué alternativas legales tenemos para que ese tribunal no sea tan politizado? Por ahí escuché, por ejemplo, que uno puede incrementar el número, ¿no?, de jueces para que, digamos, el voto sea un poquito más abierto. Pero ¿qué otras alternativas tendríamos legales para arreglar ese tema del Tribunal Constitucional? Gracias, Lucho. La pregunta es muy importante. Yo quería, en primer lugar, mandarte un abrazo fraterno muy fuerte. Hemos compartido el colegio con Lucho, hemos compartido la sección y hemos compartido muchas vivencias hace tiempo. Es un gran amigo. Y también aprovecho la oportunidad para decir que yo siempre he caminado muy orgulloso de ser exalumno del Colegio Militar, cadete del Colegio Militar, siempre lo he dicho. Y han habido 2 características que han pasado desapercibidas, ¿no? La primera, que soy exalumno del Colegio Militar, y la segunda es que soy cusqueño, ¿no? Yo no soy limeño, ¿no? Y muchas veces cuando voy al Cusco a hacer una exposición la gente se sorprende, pero tengo esas 2 características que han pasado un poco desapercibidas. En cuanto al Tribunal Constitucional, sí, pues es la pregunta de los 500.000 reales, ¿no? Vemos como, por ejemplo, hoy día en Estados Unidos, una Corte Suprema que siempre ha sido muy prestigiada y que ha marcado la pauta constitucional en los Estados Unidos, digamos, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, en verdad sería la Corte Suprema norteamericana, porque más que resolver problemas judiciales ordinarios, resuelve temas constitucionales. También está, digamos, en entredicho y en cuestionamiento porque lo que ha hecho el presidente republicano Trump es copar la Corte Suprema. De los 9 magistrados, 6 han sido nombrados por regímenes, por el gobierno
republicano o por partido republicano, y solamente hay 3 que son, digamos, nombrados por los demócratas, ¿no? Con lo cual la posición conservadora de derecha es mayoritaria en ese tribunal. Digamos, esos temas siempre están presentes en los tribunales constitucionales, pero claro, de lo que no queda duda en la Corte Suprema Norteamericana es que todos los jueces que están ahí, independientemente de que sean de derecha o izquierda, tienen una gran valía jurídica, tienen una gran talla jurídica, ¿no? Eso no ocurre en el Perú. Y no ocurre en el Perú porque la selección de los magistrados está puesta en el Congreso. Y los congresistas tienen un discurso oficial y un accionar real. Yo que he vivido de cerca el tema del tribunal y que he estado siempre trabajando con el tema del tribunal, y que tengo una de mis especialidades, el derecho procesal constitucional, que he escrito sobre eso, lo sé de primera mano, ¿no? Y es que los congresistas dicen que van a escoger a los mejores juristas del país, pero en el fondo escogen a leales, ¿no? Y ya hoy día, si vemos la relación de los 30 que han quedado, hay algunos que son leales, ¿no? Y entonces, claro, el problema de leal es que sin tener mérito ni cualidad, termina siendo pues un esbirro de quien lo nombró. Eso también ocurrió con el actual tribunal, donde hay claramente 4 juristas y 4 no juristas, y 3 no juristas, ¿no? Nombrados por ser leales, ¿no? La Ledesma fue nombrada por izquierda, ¿no? Eloy Espinosa entró por el lado humanista, ¿no? Era cercano a Nadine Heredia y a Vicente San Martín. Y Miranda también entró de relancina, sin tener ninguna cualidad, pues una persona muy mayor que ha sido magistrado. Miranda no ha escrito nunca nada sobre el derecho constitucional, y la verdad sabe poco, ¿no? Y la Ledesma tiene la característica de haber sido jueza suplente de primera instancia. Ni siquiera ha sido jueza titular de primera instancia. Menos aún ha sido magistrada de Corte Superior. No tiene experiencia en lo que se llama el trabajo colegiado. Uno tiene que distinguir entre juzgados unipersonales y juzgados colegiados. El juzgado unipersonal, el juez es el dueño del tribunal y él decide, y lo que él dice es la sentencia. Pero un cuerpo colegiado donde hay varios magistrados, 3, 5, 7, 9, 15, los que fueran, 18, como hay en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y casi siempre es un número impar para evitar el empate, casi siempre. Aunque el Tribunal Constitucional Español tiene 12, los tribunales colegiados forman su voluntad por la suma de votos, ¿no? Es como un directorio, o como una junta de accionistas, o como cualquier cuerpo colegiado, en donde la voluntad del cuerpo o de la institución se hace por la suma de votos, hay que votar. Entonces, claro, cuando uno trae gente dispar, pues el trabajo va a ser bien complicado, ¿no? Porque hay quienes son juristas y hay quienes no son juristas, hay quienes tienen experiencia forense y hay quienes simplemente no la tienen. Hay quienes jamás en su vida han visto una demanda y sin embargo se ponen a resolver en el máximo tribunal de justicia. Y claro, eso tendría que resolverse si es que eligiéramos a los mejores juristas, porque los hay. El problema es que no elegimos a eso, ¿no? Si tú miras actualmente la lista de los 30, hay 3 que se salvan, 3, para 6 vacantes, ¿no? Entonces, ¿a quién está empezando a nombrar Vega y compañía, y Antauro y los demás? Pues a gente que no teniendo prosape, no teniendo valía jurídica, va a llegar ahí y le debe el cargo a quien lo nombró. Entonces va a ser simplemente un chacal, un esbirro, un mandadero, un sicario, por llamarlo de una manera cruda. Y en algún momento yo conversé con quien fue una presidenta del Congreso acerca de esto, y me dijo, mira, mi partido solo nombra lo de mi partido. Nosotros necesitamos a alguien que mate por nosotros. Les voy a palabras textuales que se me quedaron grabadas. Entonces, si los partidos o los políticos nombran a quienes quieren que maten por ellos, no van a nombrar a los mejores juristas. Los mejores juristas les estorban, ¿no? Les molestan, porque finalmente saben, además son independientes. Quieren nombrar a gente que no sepa y que no sean independientes para justamente poderlos manejar o poderlos controlar, ¿no? Y yo mucho me temo que, y ya hoy día hay una primera plana de un periódico que dice una nueva repartija, que este concurso actual se caiga. Hay 2 posibilidades. Aunque no nombre a los 6, solo nombre a 3, con lo cual va a haber un juego de sillas en el tribunal de quién sale y quién no sale, y se van a matar porque son capaces de hipotecar a su madre para no salir, o se va a frustrar, que es lo que el actual tribunal quiere, que se frustre. ¿Por qué? Porque la ley peruana dice, al igual que la ley española, que si los magistrados no son reemplazados al vencimiento de su mandato, junio del año 2019, continúan en el cargo hasta que por eso los reemplace. Y ahorita tiene un año extra, ya no tiene 5 años, tiene 6, ¿no?
Si la elección de este año se frustra, entonces el próximo año tendrían 7 años. Pero el próximo año, Lucho, hay elecciones y hay nuevo Congreso. Con lo cual, en el primer semestre no va a haber elección porque todo el mundo está preocupado con las elecciones. En el segundo semestre hay un nuevo Congreso. En agosto se forman las comisiones, en septiembre se instalan y en octubre cae la ley de presupuesto. Razonablemente no va a haber comisión hasta el primer semestre del año 2022. Van a cumplir 8 añitos. 8 años con un sueldo que es casi 40.000 soles menos impuestos, por 14 sueldos, con carro, chofer, gasolina y pasaporte diplomático para él y para la familia, y con muchos viajes. En el actual tribunal, por ejemplo, hay algunos magistrados que han completado 260 días de viajes en un año, con lo cual han trabajado físicamente en el Perú 100 días, ¿no? Y algunos querían inclusive viajar tanto que querían que se impusiera el teletrabajo, o sea, despachar desde el extranjero. Esos viajes son invitaciones, porque no salen de su bolsillo, o pagadas con el presupuesto del Tribunal Constitucional o con viático del Tribunal Constitucional. Entonces, y además, evidentemente tiene un gran poder, porque es una supracorte suprema. Entonces, no quieren dejar ese chollo. Y son capaces de firmar cualquier cosa con tal de quedarse, todos. Unos más y otros menos. Unos son más serios, otros son menos serios. Unos son más formales y otros son más descarados. Pero esa es la realidad. ¿Y por qué hemos llegado a eso? Porque no tenemos en el tribunal, salvo 3, actualmente buenos juristas, que sean capaces de defender la Constitución, de defender los derechos y de mantener una institucionalidad. Tenemos a esbirros que ejecutan actos para sus mandantes y para beneficiarse de ellos mismos. Esa es la verdad del tema, ¿no? Entonces, han abierto la sentencia de Frontón, descaradamente han hecho interpretaciones con retroactividad y sucesivamente han tenido una serie de comportamientos muy complicados, como el tema finalmente de la contienda de competencia, en donde favorecieron de manera ostensible a Vizcarra, ¿no? Esa es un poco la situación. Tenemos que ir a un sistema de selección que pueda ser bueno y que elija realmente a los mejores juristas, pero el riesgo de elegir un buen jurista es que va a ser independiente y que eventualmente va a estar en contra de los que lo designen, ¿no? Y eso a la gente que lo designa no les gusta una suerte de paternidad sobre su nombramiento. Gracias, don Aníbal. Estamos en orden. El señor José Candela, por favor. De ahí va a seguir Eduardo del Águila, Carlos Bonelli. Sí, ¿puede activar su micrófono, don José, por favor? Claro, cómo no. Adelante, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Aníbal? Un abrazo, un saludo también aquí desde Toronto, en Canadá. Mi pregunta ha sido, o es básicamente, porque la había escrito, saber simplemente tu opinión o tu comentario con respecto a digamos, en qué medida Antauro Humala se beneficiaría si es de que Vizcarra logra ser vacado. No, solamente quería saber una opinión al respecto. Muchas Sí, gracias. bueno, sí, gracias, José. Te envío un gran abrazo. Yo creo que de manera directa no hay posibilidad. Él está condenado y ni el Papa le puede relevar la condena, ¿no? Y además está condenado por secuestro y crimen alevoso, con lo cual ni siquiera califica para un indulto. Además que no creo que no haya ningún presidente que lo quiera indultar. Entre paréntesis, en algún momento conversé con el presidente Humala por otras circunstancias y él mismo me confesó que tenía todos los días el llamado de su madre para que indultara a su hermano. Y ni siquiera él lo pudo indultar, o sea, ni siquiera él lo quiso indultar, porque entendía que traía unos riesgos políticos muy grandes, ¿no? A pesar de que era su hermano, y a pesar de que su padre y su madre se lo pedían, y que la madre lo ha llamado todos los días de su presidencia para pedírselo, ¿no? Era un drama familiar muy complicado. Entonces, yo no creo que directamente él pueda ser favorecido de ninguna manera. Él cree que si el presidente Vizcarra cae y nombra un nuevo presidente, ese nuevo presidente le va a deber a él el cargo y por lo tanto lo va a indultar. Él cree, alucina con que eso pueda pasar así, pero creo que es parte de su propia alucinación en muchas cosas, ¿no? Y que al final va a terminar siendo utilizado políticamente por quien se vea beneficiado por la vacancia, si es que la vacancia se da. Y yo personalmente creo que no se va a dar. Pero si se diera, no creo que Merino o quien fue el presidente va a indultar a Antauro, porque quien haga eso muere políticamente, ¿no? Él tiene que cumplir su condena porque está condenado por
asesinato, ¿no? Por homicidio agravado. Entonces, además ya no le faltan muchos años. Lo que él quisiera es ser indultado ahora para poder participar en las elecciones, pero en realidad el tiempo ya no le da, ¿no? Quisiera muchas cosas. Es una persona bastante alucinada, pero no creo que eso sea jurídicamente posible, ¿no? O políticamente posible. Gracias. Don Aníbal. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su participación. Don Eduardo del Águila, puede activar su micrófono. Buenas noches. Primeramente, felicitando al expositor, Aníbal. Soy Eduardo del Águila, soy de la 21 Promoción, soy general del Ejército en situación de retiro. Y asimismo a los organizadores de estos eventos, porque esta es una forma de hacer una cultura política, sobre todo con personas que estamos en cierta, digamos, edad de madurez, con ciertas experiencias, y se pueden intercambiar diferentes conceptos. Voy a tocar el punto del golpe de Estado. A mí me llama un poquito la atención de que tú, que has tenido muchas veces has estado en el medio militar, en conferencias, exposiciones, pienses que podría haber un golpe de Estado al estilo, pues, digamos, institucionalista, ¿no? Yo considero, he estado siempre ligado a la educación en el ejército y también al nivel, soy director general de educación del Ministerio de Defensa hasta el año 19, y en los anteriores cargos que he tenido he sido director de escuelas y todo, entonces más o menos conozco, digamos, un perfil de lo que sería los generales que están acá, ¿no? En este momento, y la formación que en este momento tienen los oficiales, bueno, primeramente es una formación de que hay, pues, es una, digamos, una mentalidad global dentro de las Fuerzas Armadas de permanecer, digamos, en una posición neutral, ¿no? Dentro de la política del Estado, ¿no? Por más que siempre va a haber gente que tiene algún interés, sea por amical o sea por un interés de una proyección política posterior, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos viendo a un general del ejército en el Congreso, y estamos viendo curiosamente que en el Consejo de Ministros tenemos a un primer ministro que es un general, un hombre de bastante prestigio desde el punto de vista de su formación profesional y como gestor dentro de las Fuerzas Armadas, pero hay que verlo en el plano político, ¿no? Que es muy diferente. Entonces está sucediendo algo interesante, ¿no? Igual el actual ministro de Defensa, por los cargos que ha tenido en gestión ¿cómo se llama? En Defensa Civil, ¿no? Entonces, gestiones de Estado, ¿no? La gestión pública, que es una de las fallas que tenemos, ¿no? Entonces, yo considero que solamente podría haber podría haber un tipo de golpe de Estado, digamos, como lo dio Fujimori cerrando el Congreso y tuvo un apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener que siempre hay un maquiavélico, pues, ¿no? Entonces ahí estaba la mano de Montesinos. Hoy día podríamos decir, ¿dónde están los maquiavélicos? Porque nada se mueve solo, ¿no? Siempre hay alguien que está moviendo algunas figuras, algunos, digamos, de las personas que se mueven dentro de la política. Mi pregunta, es un poco para intercambiar algunos conceptos, pero cuando hablamos de los congresos, tenemos que ver que así como nuestra sociedad es informal, con esa sociedad informal hemos logrado económicamente un crecimiento y también tenemos un desarrollo. Así nos critiquemos, nos flagelemos, hay un desarrollo, hay una parte horizontal de la sociedad con una clase media emergente, ¿no? Y los antiguos congresos, Don Eduardo, debe conocer, sí, por favor, haga la pregunta. Debes conocer, justo voy a la pregunta, Sí, por favor. Que lo debes conocer. Creemos que los congresos, los últimos congresos los conocemos por sus falencias, pero vamos a hablar de los congresos anteriores en el Perú, antes de Velasco, por ejemplo. Si bien es cierto que era gente más ilustrada, ¿tú crees que eran mejores de repente desde el punto de vista político o obedecían a intereses de los grupos que dominaban el Perú?
Gracias. Sí, bueno, la pregunta es muy interesante, muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, golpe de Estado. Yo creo que, y coincido contigo, y lo he conversado con muchos oficiales importantes en el retiro, que la posición de golpe de Estado está muy, muy alejada, ¿no? Porque, digamos, las Fuerzas Armadas han tenido 20 años de absoluta apoliticidad y además, después de Fujimori han habido 3 instituciones que quedaron muy lastimadas, ¿no? La primera de ellas fue la Fuerza Armada, que ha sido vilipendiada y perseguida muchos años, tanto por el tema del golpe como por el tema de derechos humanos. En segundo lugar, el Poder Judicial, que quedó diezmado también. Y en tercer lugar, la diplomacia, ¿no? Justamente producto del gobierno de Fujimori. Entonces, la posibilidad de que la Fuerza Armada dé un golpe de Estado por sí sola es casi impensable. Yo pregunté alguna vez, me dijeron 0,001%. Sin embargo, hay algunas cosas que son llamativas, ¿no? Cuando Vizcarra da el cierre del Congreso, vamos a llamarle el cierre ilegal del Congreso, en la noche, a las 9 de la noche, después de haber consumado eso en la televisión y haber nombrado a Ceballos, aparece una foto que está clonada de la foto de Fujimori, ¿no? Es una foto exactamente igual. Él rodeado de los miembros de la Fuerza Armada y el entonces director general de la policía, hoy día comandante general de la policía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el mensaje político que eso trae? Sin duda alguna, lo que ha hecho tiene respaldo de la Fuerza Armada, ¿no? Hay una utilización. Creo que hoy día el Maquiavelo está dentro del propio presidente, creería, una opinión con cargo a ser discutida. Y creo que habría el intento, por lo menos, de cierta manipulación, cuando el Premier dice, repitiendo mal una plantilla, que la Fuerza Armada no va a permitir una vacancia, no se entiende cómo, ¿no? Si va a haber un pronunciamiento de los comandantes generales, si hay una resolución de los comandantes generales, si va a haber un cónclave de los militares y sacando un acta, nadie entiende cómo, porque como bien dijo el almirante Montoya, la Fuerza Armada no tiene jurídica y políticamente forma de pronunciarse respecto a un acto político de esa naturaleza, pero lo dijo, ¿no? Después se desdijo y no se desdijo, pero en fin, ahí está. Y entonces, claro, yo cuando me preguntan qué posibilidad habría de que se desconozca la vacancia, la única posibilidad extrema sería que el presidente Vizcarra se rebele contra eso y la única fuerza tendría que ser la fuerza militar, la fuerza, ni siquiera la policía, ni siquiera la fuerza de la marina, la fuerza del ejército, ¿no? Si no la tiene, pues nadie le va a hacer caso, va a tener que cerrar la puerta como Kuczynski y largarse a su casa. Pero es un riesgo que hay, a la luz de lo último que hemos visto, ¿no? La utilización de la Fuerza Armada en el cierre del Congreso y la última admonición que ha tenido Martos respecto al tema de que si hubiera la vacancia, pues la Fuerza Armada no va a permitir que haya una ruptura constitucional, cuando eso mismo es una ruptura constitucional. Entonces, en ese contexto haría, pero ciertamente yo creo que la posibilidad de un involucramiento de la Fuerza Armada como Fuerza Armada en un pronunciamiento inconstitucional sería muy, muy difícil, a la luz de la experiencia que tú bien relatas de los últimos años, en donde la Fuerza Armada quedó muy escarmentada de su involucramiento en manipulación política. Que dicho sea de paso, además, fue también en contra de la propia Fuerza Armada, porque los mejores cuadros fueron descalificados, como tú lo sabes, y subieron los cuadros de más abajo a cambio de la lealtad. Entonces tuvimos un ejército debilitado y conformado por un conjunto de mediocres que a cambio de la lealtad y los puestos sojuzgaron la meritocracia en la Fuerza Armada, ¿no? Entonces ese sería un poco el contexto de la opinión en la que di. Gracias. Tenemos dos últimas preguntas porque el doctor tiene una entrevista. Por favor, el señor Walter Oviarse y de ahí el señor Carlos Bonelli. Con ellos vamos a terminar. Les agradecemos que sean precisos en sus preguntas, por favor. Adelante, No, doctor. sí, solamente muchas gracias por el pase. Aníbal, felicitarte. Realmente tu presentación ha sido muy buena y me lleva pues a la reflexión de la tarea que tenemos que hacer todos de influenciar a nuestro entorno, ¿no? O sea, definitivamente lo que tú nos has hablado pues está pues en un nivel cultural bastante elevado y como tú mismo lo has dicho, justo estaba acá al costado con Gustavo Figueroa, que también es profesor de SAN y lo conoce a Lucho Herrera, y comentábamos que lamentablemente todas las decisiones que trascienden en el Perú no son decisiones pues racionales, no son inteligentes, sino que son movidas justamente por esa masa que se mueve emocionalmente, ¿no? Yo tenía un amigo que ha fallecido hace poco, un venezolano, que me decía,
Walter me decía, Hugo Chávez no es un castigo de Dios, es el resultado de una clase política, oligarca, indiferente, ajena a la necesidad del pueblo, que hizo que, digamos, creó el mercado para que venga Hugo Chávez, prometa el cielo y nos traiga el infierno, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, porque hoy día Aníbal, yo cuando yo lo escuchaba, decía, con Gustavo comentábamos, qué tal manera de, se nota que es también docente en el sentido de que qué manera de simplificarnos lo que debería ser y lo que realmente es, ¿no? Porque nos ha narrado la historia en todo ese entorno. ¿Y por qué hago todo este comentario? Porque además de que el Internet me permite pues conectarme con amigos como Lucho Mozo, Pepe Candela, que pucha madre, tenemos tantas anécdotas, después están tantas cosas lindas, ¿no? Roger Cotrina, que realmente tiene una historia. El Internet nos permite también a nosotros asumir un compromiso para influenciar en nuestro entorno, que creo que esa es la tarea. Yo cuando estaba analizando lo que somos los egresados del Colegio Militar, gente con el nivel, ¿no? Como Lucho Herrera, Carlos Corbeto, Aníbal, como nos ha demostrado ahora, sí tenemos una tarea importante que hacer nosotros para influenciar sobre la gente. Y mucha de esa gente sobre la que tenemos que influenciar no es gente que entiende el concepto, digamos, legal tan potente como nos ha hablado Aníbal, sino que hay que movernos también con la parte emocional, ¿no? Entonces, nuestra tarea, y eso hoy día Aníbal nos ha marcado con claridad, es tenemos que influenciar en nuestro entorno. Creo que hoy día Aníbal lo ha logrado con nosotros, que somos personas que gracias a Dios tenemos una capacidad, pero el Perú es mucho más complicado y tenemos que trabajar en todas estas tareas. Nada más, Aníbal, felicitarte por lo que has hecho y un abrazo, y felicitar a la asociación también, porque cuando yo a veces veo las peleas que hay en las redes, yo digo, ¿cómo desperdiciamos esas oportunidades? Y es justamente por eso, porque ese es el Perú, pues, ¿no? Y tenemos que luchar. Entonces, sigan para adelante, porque lo que están haciendo con este tipo de actividades realmente es la forma de influenciar a la red. Un abrazo para todos, ¿eh? Gracias. Bueno, Walter, muchas gracias. Un abrazo fraterno también para ti. También con Walter tenemos muchas vivencias que rememorar del Colegio Militar, de haber compartido la misma promoción, y además fuimos cercanos en el colegio, entonces un gran recuerdo y un gran aprecio y cariño por Walter. Muchas gracias. Listo. Don Carlos Bonelli, podemos cerrar con usted, por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es directa. ¿Me da suspicacia que el presidente del Comando Conjunto haya sido nuevamente tomado en cuenta, cuando lo normal es que el presidente del conjunto sea relevado de su cargo después de 2 años de servicio? Entonces, él es el oficial más antiguo y todo Fuerza Armada le tiene subordinación. Eso está escrito. Es suspicacia, no sé, hay que pensar bastante, ¿no? Gracias. Gracias, Sí, bueno, hasta donde yo sé, ustedes me corregirán después si yo estoy equivocado, a diferencia de lo que ocurría en la época de Velasco, que fue jefe de comando conjunto de la Fuerza Armada y tenía poder y mando sobre la Fuerza Armada, hoy día el jefe de comando conjunto de la Fuerza Armada no tiene mando directo sobre la Fuerza Armada, coordina operaciones especiales, operaciones concretas, pero no tiene un mando directo sobre las Fuerzas Armadas, no tiene mando directo sobre los comandantes generales, ¿no? Entonces no es el poder que tenía antes, pero sí, claro, el presidente de la República evidentemente en las tal circunstancias se va a rodear de personas leales, tanto en lo político como en lo militar, como en lo policial, ¿no? De hecho, el general Morán era muy eficiente para el presidente Vizcarra en muchos factores, en muchas áreas, y con mucha pena se tuvo que desprender de él a raíz de los escándalos con la policía, con la pandemia. Pero es normal, digamos, que tienda a rodearse de gente leal. Ahora, de ahí a que tenga un procedimiento institucional en contra de la Constitución o que haya un procedimiento en contra de la Constitución, es difícil. No es imposible, ¿no? Pero es difícil. Por todo el costo que tiene ya. Los militares aprendieron de alguna manera que participar en un golpe de Estado, aunque sea exitoso, después trae cárcel y trae persecución y trae mucha opresión. Entonces, aparentemente, como dicen algunos de ellos, han desterrado de su código, de su literatura, la palabra golpe de Estado, y están sometidos al poder civil. Pero claro, quien está manipulando eso
es el presidente Vizcarra, y quien creo que repite mal el libreto es el premier, que en mi opinión personal, y dicho eso con todo respeto, me parece que es una persona mediocre, no ha sido ni comandante general, ni ha tenido una destacada trayectoria en el ejército, no ha sido un mal general, pero no ha sido tampoco una persona que tenga una gran carrera destacadísima en el ejército, ¿no? Entonces, me parece que él estaba bien como ministro de Defensa, pero como premier, como gran articulador político del gobierno, me parece que tiene algunas falencias claramente expuestas. Y los propios fiscales hoy día lo han comentado, o sea, los ministros de Estado no son defensores del presidente de la República. Una cosa que hay que distinguir es cuando el presidente de la República actúa como presidente y como actúa como persona, ¿no? La responsabilidad que se le imputa para la vacancia es personal, no es el presidente de la República. Él mezcla las cosas, dirige oficios a la fiscal de la Nación con la mete el presidente como si fuera presidente, cuando se está dirigiendo a un imputado, un procesado, ¿no? Y tiende a mezclar lo que es el ejercicio de presidencia con el ejercicio de su defensa personal. Por eso es que el día lunes, si va, tiene que ir él solo, y si lo acompaña un abogado, tiene que ser un abogado rentado por él, no puede ir con el procurador ni con un abogado del Estado, ni el Estado le va a pagar esa defensa, porque es un tema personal. Ahí se le imputa como persona, como ciudadano Vizcarra. No es un acto funcional del presidente de la República, ¿no? Y por eso cuando los ministros de Justicia, el de Defensa y el ministro de Primer Ministro particularmente, le defienden de las acusaciones que como persona recibe, en realidad están transgrediendo los límites de sus funciones, porque no es su función ni como Primer Ministro ni como Ministro de Estado defender la parte personal del presidente. Para eso el presidente se defenderá a él con sus abogados, ¿no? Defenderá la política del presidente, pero el tema de las coimas de los concesiones en la época de ser gobernador regional no es un tema que le atañe a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que distinguirlo claramente. El presidente Vizcarra lo mezcla a propósito, y si hay un intento de manipulación, viene claramente de él, ¿no? No sé si van a dejarse manipular o no. Yo espero que haya un procedimiento institucional y que defina la institucionalidad. Lo que dice la Constitución es que si el presidente es vacado, que es una decisión unánime del Congreso de la República, como decimos en el derecho, exclusiva y excluyente del Congreso, pues si se toma la decisión hay que respetarla, nos guste o no nos guste, como hemos respetado decisiones del presidente que las ha tomado libremente, como nombrar a Ceballos embajador en la OEA, o como nombrar a un ministro de Trabajo con 32 años y ninguna experiencia profesional, ¿no? O como contratar a este personaje como Richard Swing. Entonces, yo creo que ahí lo que cabría es, independientemente si nos gusta o no nos gusta, respetar la decisión del Congreso. Ya luego se verá si es que fue acertada o no fue acertada. Pero yo espero que no haya vacancia el día lunes, que el presidente lo van a zamaquear, lo van a hacer de varias explicaciones, y que llevemos el barco, como puse en el ejemplo, hasta el puerto, primero, salvando lo que es el país, y ya luego, el próximo año, exigir las responsabilidades del caso. Los tengo que dejar porque ya me están llamando, y yo les agradezco mucho de corazón la invitación. Tenía un poco de temor al principio porque no sabía si lo que iba a decir iba a ser muy aburrido o no. La verdad es que me he sentido muy a gusto y quisiera ofrecer una próxima convocatoria cuando ustedes quieran sobre el tema, los temas que yo manejo de mi especialidad, en que pueda ser convocado. Coordinaría con Juan o con Carlos el temario, y con gusto de estar con ustedes a través de este medio en una próxima ocasión y conversar. Ahora ha sido gratísimo para mí. Hay un artículo que se los he pasado también a Juan y a Carlos sobre el colegio militar que escribí hace algún tiempo, la ciudad y sus perros, me parece que es, que trata un poco de la historia del libro, la historia de cómo se hizo el libro de La Rabiosa y algunas características del colegio que me gustaría que puedan circular entre ustedes para que tengan una mayor difusión. Los tengo que dejar, les agradezco mucho de corazón. Muchas gracias, hermano. Muy bien, con salud, y espero verlos todos en una próxima ocasión. Gracias, Gracias, Aníbal. Gracias. Adiós. Adiós. Alto el pensamiento. Alto el pensamiento. Bueno, señores. Adiós, muchachos. Buenaza. Gracias, muchachos. Gracias. Juancito, un momentito, un favorcito, para anunciarles que la próxima semana, el sábado 14, ya, el día viernes 13 iba a ser nuestro expositor, el gran Walter Ollarse, pero como es el partido Perú con Chile, se ha suspendido su exposición, porque justo da con la hora. Y el día sábado 14
tenemos al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, a las 15 horas. Por favor, espero la presencia de todos, de Ernesto Álvarez de la 32 promoción, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Y el gran don Walter Ollarse, ya le pasé la fecha a su WhatsApp para que lo tengamos como expositor principal en la Asociación Encefradina. Muchas gracias. Gana Perú. Muchas gracias. Yareca me Gracias, llamó. Waltercito. Le decía que- Juan, Gracias, Juan. Gracias. Gracias por Te Candela, guste verte, Lucho Mozo. Ya, Luchito, ahí está, Waltercito. ver si Ahí lo estoy viendo. Ahí a Roberto también lo veo, qué bien. ¿Eh? Ya lo cortaron ahí. Un abrazo. Roberto. Lucho Mozo, Lucho Mozo, ¿me escuchas? Sí. Mira, está como antes Agüero también, escucha, qué buena gente. Lucho, yo vivo en Montreal también. Ah, ¿vives en Montreal? Sí, dame tu teléfono. A ver. O te doy el mío. Han entrado tres, dígalo hoy día. 438-405-7232. 7232. ¿El tuyo cuál es? 514-336-4011. Ya, parrillada de viernes en Montreal. Vivo en San Laurent. Carlos Tumarán, ¿no? Tumarán, sí, de la 11. De la 11. De la promoción 11. A ver, Don Carlos. Brigadier general en la 11. Ay, ay, ay. Don Carlos Sumarán. Termina la conferencia y lo estoy llamando. Oye, Juan Gay, Carlos. Sí, lo llamo para verlo su exposición para el 20, ¿ya? ¿20 o 21? 21, sábado 21, ¿ya? ¿Cómo hacen llegar la dirección, ah? Ya, Carlitos. ¿Cómo Sí. hacen llegar la dirección del password y todo eso? Ah, tenemos un celular que es un WhatsApp, es 943405-745. 943405-745. A través de WhatsApp les estamos mandando los enlaces para que puedan participar todos. Ya, perfecto, en Juanito, WhatsApp. Gracias. Sí, son bienvenidos. Ok, Carlos, te estoy llamando el fin de Gracias. semana entonces. Ya, listo. Ya. Ok, gracias. Nos vemos, chao, Carlos, Chao, cuídense. compadre. Chao, chao. Chao, Juan, chao, Lucho, chao, Carlos. Chao, chao. Fin de semana. Chao, Carlos. Igualmente. Saludos. Cuídense, conversamos. Hasta pronto. Ya, nos vemos. Cuídense.